Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de las propuestas desde los territorios y municipios libres de minería. Aquí en cabina me acompaña Pablo Solón y vamos a empezar un poco haciendo un breve balance de los participantes, de quiénes estuvieron, de cuando hablamos de este encuentro de municipios y territorios libres de minería. ¿De qué estamos hablando, Pablo? Bueno, muchas gracias, José Carlos. Este ha sido el segundo encuentro de municipios y territorios indígenas agroecológicos y ecoturísticos libres de minería. El primero fue en el mes de febrero de este año y este fue mucho más grande. Hubieron más de 200 participantes de más de unas 50 organizaciones, no solo municipios de Alto Beni y Palos Blancos, sino también vinieron de otros municipios, incluso que practican actividad minera, pero que querían ver qué era esto de los municipios agroecológicos. Vinieron territorios indígenas del CRTM, del Pilón Lajas, de los Tacanas, de los Mocetenes, de los Cejas, eh, de las organizaciones agroecológicas, sobre todo del Ceibo. Fue en el Ceibo que nos mostró desde el principio hasta el fin cómo es la cadena de producción del cacao y de los chocolates. Eh, entonces fue un evento muy, muy concurrido que duró 3 días. Y el primer día nos dedicamos sobre todo a ver qué es esto de la agroecología. Un poco en esa dirección para entender un poco la posición de los actores, ¿no? Que justifican con la agroecología una alternativa frente a la minería, vamos a pasar a escuchar las declaraciones, parte del discurso del alcalde del municipio de Alto Beni, Beltrán Márquez. Yo quiero decir que esta región es un territorio bendecido por Dios por todas las cualidades que tiene en temas de clima, suelo, temperatura, fertilidad, su gente mismo. Entonces es un lugar maravilloso y una riqueza natural tremenda, yo diría. Pero lo más elemental, tenemos una riqueza forestal, donde hacemos nosotros nuestra producción en sistemas de producción agroforestal. Ya no somos los que como monocultivo practicábamos, ahora practicamos un sistema diferente, asociado juntamente con árboles forestales, maderables, frutales. Dentro de eso están en diferentes niveles nuestra producción y se adecuan muy bien, perfectamente, el tema del cacao, el banano, el cítrico y otros, a ciertas distancias para poder permitir iluminación, luz, ventilación. Hay una serie de conocimiento técnico científico que nuestros hermanos productores conocen y han puesto en práctica en sus parcelas. Y esa es nuestra gran fortaleza. Y hay aquí una gran central de cooperativas agropecuarias afiliadas a la central de cooperativas, el CEIB. 48 cooperativas. De esas 48 cooperativas, 17 cooperativas de base están en el municipio de Alto Beni, en los 8 distritos municipales que tiene Alto Beni, y forman más de 1.300 familias. Esas familias, tanto el padre, madre, los hijos, sabemos del tema de producción de cacao. No es un conocimiento vago, es conocimiento técnico. Sabemos todas las labores culturales que se tiene que realizar en tema de la producción de cacao. Como bien señala el alcalde del municipio de Alto Beni, en el fondo estas alternativas son muy concretas. ¿Qué puedes decir tú, Pablo, sobre este tema de los sistemas agroforestales, de la diversidad en el bosque para generar vida, para generar alimento? Normalmente cuando se piensa en producción agrícola se piensa en deforestar, en limpiar para plantar y plantar monocultivos, monocultivos de soya, monocultivos de caña de azúcar. Y el sistema agroforestal que hemos visto allí es totalmente diferente. El cacao está al lado del plátano, al lado de los cítricos, convive con árboles maderables, convive incluso con los animales, con la vida silvestre que existe allí. Y esta forma de producir genera a la larga muchos más recursos porque es sostenible. Todo monocultivo en 3, 4, 5 años va a tener un bajón porque los monocultivos no existen en la naturaleza. En cambio, los sistemas agroecológicos, agroforestales, lo que hacen es producir repitiendo, reproduciendo, copiando
a cómo es la naturaleza. Es un elemento importante que se ha marcado en el encuentro, ¿no? Es esta idea de la diversidad desde distintas perspectivas, pero es la diversidad igual que en una parcela agroforestal, donde el cacao no convive solo, no está en monocultivo, como dices, convive con el plátano, convive con el pacay, convive con otras especies maderables, que los compañeros productores de la región del ceibo, pero también de otros sectores, pues han desarrollado durante mucho tiempo. Es tiempo de trabajo, tiempo de adecuación. Pero esta no es solo una historia de municipios. Los municipios son portavoces, llevan la lanza por delante, pero los territorios indígenas también son la expresión de estos procesos que se vienen dando para la declaratoria de territorios y municipios libres de minería. Por eso ahora quisiera que escuchemos, por favor, a Madeline Guzmán, secretaria de Género del Consejo Regional Chimán y Mocetén del Pilón Lajas. Todo nos provee nuestro territorio. Todo lo sacamos de ahí. Nosotros no vamos al mercado. Nosotros tenemos el mercado dentro de nuestra casa grande. Es nuestra casa grande. Tenemos los pueblos indígenas que poco a poco con la contaminación pues nos están matando. Y ya no queremos. Nosotros como Consejo Regional Chimán Mocetén no queremos minería dentro del territorio. Queremos dejar un legado, queremos dejar un territorio libre de contaminación para nuestros futuros hijos que tenemos. Tener una vida saludable, tener una vida digna, tener una vida pues próspera, ¿no? Pero respetando nuestro territorio. Un mensaje muy claro de la secretaria de Género del CRTM, del Consejo Regional Chimán y Mocetén. Un mensaje para la vida. Y esto muestra que la diversidad, en el fondo, que la identidad de los municipios, acompañadas por estos territorios, establecen puntos donde están diciendo, aquí lo que nos da la vida es el bosque. Aquí lo que nos permite subsistir son modelos productivos muy favorables y beneficiosos. Es la posibilidad de pensar en alternativas más allá de la minería. ¿Y por qué la minería, como dicen, lo fregaría todo, Pablo? Bueno, el caso del ceibo fue muy concreto. Si hay minería, se pierde la posibilidad de exportar y producir cacao orgánico certificado, porque la contaminación del agua y de la tierra, pues afectaría esta certificación del cacao. Pero además, todos han incidido, la minería provoca la contaminación de los ríos, de los peces y también de la población indígena que tiene en algunos casos hasta 10 veces o más mercurio en su organismo. Y además destruye la naturaleza, cambia el curso de los ríos y esto genera inundaciones como las que se han visto en poblaciones mineras hace muy poco. Entonces, de ahí la importancia de una alternativa real como es la agroecología. Esa es un poco la perspectiva desde los territorios, desde los municipios. Para ya ir cerrando este primer bloque, quisiera ahora que podamos escuchar al presidente de la Organización del Pueblo Indígena Mocetén, don Renan Lipa. Queremos también dejar para nuestros hijos una tierra donde puedan trabajar. Si empezamos a trabajar como territorios mineros, no va a haber qué trabajar de aquí a unos 10 años. Va a haber plata, tal vez, pero eso va a ser un rato, unos 10, 15 años, y después, ¿qué vamos a hacer como territorio? No vamos a poder hacer nada. Tenemos territorios cercanos a nuestro municipio que vemos a ratos, participamos en algunas reuniones y vemos cómo es las empresas, cómo dejan sus ríos. Ellos mueven un lado al otro lado y no tienen producción. No queremos llegar a eso como territorio mocetén. Es por eso que cuidamos nuestro territorio y vamos a seguir protegiendo. Esas son las palabras de don Renan Lipa, que al igual que Madeline Guzmán del CRTM, al igual de don Beltrán, el alcalde de Alto Beni, están planteando que para seguir con la vida, para seguir con sus sistemas productivos en sus diferentes formas, en sus diferentes estados, en sus diferentes niveles de desarrollo, pues la minería viene y empieza a corroer, a dañar y a limitar las actividades productivas que permiten la subsistencia de la vida en los municipios y en los territorios. Este segundo bloque vamos a hablar de cómo llegamos a este punto de los municipios y territorios
libres de minería, ¿no? Hubieron diferentes acciones legales, hubieron diferentes sentencias, resoluciones de jueces, sentencias constitucionales, hubieron diferentes exhortos de la justicia a las autoridades, ¿no? Pero en realidad todo esto viene también de algo que es anterior. Y para eso vamos a escuchar al alcalde del municipio de Palos Blancos, Berman Arancibia, para escuchar un poco el tema de la ley municipal y dónde estamos. Hemos venido trabajando, ¿no? Ambos municipios en coordinación con los hermanos Central de Cooperativas, el CEIBO, y nuestras organizaciones sociales, interculturales, pueblos indígenas, todos una sola voz a decir no a la minería. Tenemos una ley 233, que es la ley municipal, y una ley departamental, que es 239, que declara al municipio de Palos Blancos, Alto Beni, libre de actividad y contaminación minera. Y siempre como autoridades quisiéramos coordinar y llevar adelante con un objetivo de que se pueda elevar a esta ley rango nacional. Qué lindo sería que todos otros municipios más podemos hacer un equipo, sumarnos para contar en realidad y mantener siempre, vivir en armonía con nuestra naturaleza, seguir trabajando todos juntos como organizaciones sociales conjuntamente. No es fácil, pero tampoco es imposible. Un mensaje muy claro del alcalde de Palos Blancos. Berman dice, ¿cómo podemos hacer una ley nacional? Nosotros, como municipio de Palos Blancos y Alto Beni, comenzamos con unas leyes municipales. Cómo esta se volvió una ley departamental. Cómo después se va a preparar un proyecto de ley nacional, ¿no? Que durante muchos meses ha dormido el sueño de los justos en estos últimos meses de la gestión legislativa, ¿no? Y sin embargo, la ley muchas veces no es suficiente. Vamos a escuchar ahora, por favor, una vez más al presidente de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén, don Renan Lipa, quien en el encuentro aclaraba muy bien las dificultades sobre los problemas de simplemente declararse. Tenemos resoluciones territoriales desde el 2017, 2019, 2021, 2024. Esta últimamente se ha sacado aquí en un consejo de caciques aquí en Palos Blancos que se lleva. Nuevamente hemos sacado resoluciones territoriales para que se nos pueda respetar, diciendo que nuestro territorio es agroecológico. Nosotros como indígenas mosetenes vivimos de la caza y la pesca y no queremos contaminación minera. Nos hemos presentado en la ciudad de La Paz, juntamente con el otro territorio que es CRTM de Pilón Lajas, para presentar planos georreferenciados a la JAM, para que se nos respete nuestro territorio. Tenemos que seguir luchando. Pese a que tenemos en el municipio una ley municipal y una ley departamental, pero no todo nuestro territorio está solamente en el municipio de Palos Blancos, como les decía. Hay sectores de nuestro territorio que está fuera del municipio y ahí es donde están queriendo entrar nuevamente. Bueno, lo primero a resaltar de las declaraciones de don Renan es que, en contraste con lo que nos decía el alcalde, plantea otra estrategia. Los municipios hicieron leyes municipales, pero los territorios trabajaron en sus resoluciones propias. Tienen resoluciones, normas internas que les dicen y que dicen nos declaramos territorios libres. Y han asumido estrategias en la misma dirección, en ir a la JAM y decirles queremos que se restrinja la actividad en nuestro territorio. Sin embargo, don Renan plantea un problema fundamental. Restringir y tener las leyes municipales no garantiza que de estos territorios indígenas, que a veces se encuentran en varios municipios, no enfrenten otro tipo de amenazas frente a la minería. Y que además no enfrenten a la minería ilegal. ¿Qué opinas que se puede hacer frente a la minería ilegal, Pablo? Bueno, los municipios de Palos Blancos y Alto Beni han logrado que la restricción se efectivice
en términos de otorgación de derechos mineros. La JAM ha suspendido más de 60 solicitudes en los municipios de Palos Blancos y Alto Beni, precisamente por las sentencias constitucionales que han salido. También se ha restringido gran parte del pilón, o mejor dicho, gran parte del territorio de la OPIN, del territorio Mosetén, y la totalidad del pilón Lajas. Pero que se haya restringido no quiere decir que no haya mineros ilegales que rompiendo toda la norma van y quieren meterse ahí, y entonces ahí lo que prima, lo fundamental, es la vigilancia y el control social desde las organizaciones indígenas, municipales, agroecológicas. Y esta es la clave, porque una cosa es frenar la otorgación de derechos legales, otra cosa tan complicada y a veces más complicada es frenar estas incursiones ilegales que se dan. Creo que el gran problema de las incursiones ilegales, como bien planteas, Pablo, es si tienes al minero ilegal en la puerta de tu casa, ¿qué haces? Pero ¿qué pasa si el minero ilegal está kilómetros más arriba del río? No puedes hacer mucho, pero ya lo han denunciado. Pero su actividad te va a arruinar ciertas cosas en la calidad del agua que puede afectar tus certificaciones para la venta de cacao, para la venta de chocolate, o que puede dañar los cultivos, o que va a simplemente perforar las comunidades y atravesar, introduciendo nuevas prácticas que son dañinas, ¿no? Eh, la prostitución, por ejemplo, es un elemento que se exacerba con la aparición de los centros mineros, ¿no? Y otro tipo de actividades que se relacionan con la ilegalidad, con, con estos sectores más limítrofes de estos pueblos en crecimiento, pues plantean grandes desafíos. Sin embargo, vamos a escuchar ahora al ingeniero Juan de Dios Soto. Él es encargado de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo del municipio de Palos Blancos y nos va a contar un poco la experiencia sobre algunas de las iniciativas para inspeccionar los ríos, para hacer seguimiento justamente a un proceso de fiscalización y control de la minería ilegal en el municipio de Palos Blancos. Como municipio hemos hecho la primera intervención de acuerdo a una denuncia formal por parte de la organización de la OPIN. Una actividad que se estaba llevando adelante en la comunidad de Muchani, que corresponde a la TCO Mosetén. No es fácil, compañeros, hacer un tipo de inspección para nosotros como municipio ni como organizaciones sociales, porque estas acciones demandan recursos, y recursos es lo que a veces no existe. Nos hemos trasladado a un lugar en 2 embarcaciones, más 2 pequepeques, hasta el lugar del hecho. Hemos intervenido a esta empresa minera. Esta empresa había estado compuesta por un ex ministro, viceministro de apellido Tellería. Cuando nosotros hemos llegado al lugar, no pensábamos que esta persona era tan poderosa. Dado este caso, hermanos, como municipio nosotros hemos hecho la notificación. Sin embargo, ha habido enfrentamientos también. Esto podría haber pasado a mayores, hermanos. En esta intervención, cuando nosotros hemos detenido a este señor Tellería, hemos denunciado al Ministerio Público, hemos denunciado a la JAM en su momento. Pero ¿qué nos han dicho, hermano? El municipio de Palos Blancos no tiene competencias. Bueno, a ese vacío, hermanos, nosotros no sabíamos qué hacer, porque nosotros ya estábamos recibiendo amenazas, hermanos. Bueno, como ustedes han podido escuchar, la lucha contra la minería ilegal es un tema muy complejo, pero que funciona en tanto hay una coordinación y se ha logrado trabajar ahora de manera conjunta con la JAM, la Fiscalía,
la Procuraduría, el Ministerio de Medio Ambiente y los municipios un protocolo de coordinación interinstitucional para hacer frente a la minería ilegal en ambos municipios. Esto es algo muy importante, de lo cual seguiremos hablando más adelante. Vamos a un corte y pronto volvemos. Regresamos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Pablo, estas voces que hemos escuchado vienen de las declaraciones, de la participación de estas autoridades, pero también hubieron muchos otros actores que acompañaron el proceso del encuentro de municipios y territorios agroecológicos y ecoturísticos libres de minería, ¿no? Sin embargo, las palabras se las lleva el viento, como se dice. Pero como uno de los resultados del encuentro, se ha planteado un documento al que se le llama 50 propuestas del segundo encuentro de municipios y territorios indígenas libres de minería. ¿Qué dicen estas propuestas? A ver, parece 50 propuestas, es una cantidad, no es menor. Pero ¿por dónde van? ¿Cuáles son las grandes avenidas por las que fluyen estas propuestas? Bueno, primero hay que decir que estas propuestas nacieron de grupos de trabajo que fueron muy ricos. Y la verdad, a todos nos sorprendió la gran diversidad que en el documento de 50 propuestas han sido fundamentalmente agrupados en 10 capítulos. Un capítulo de propuestas para fortalecer las iniciativas agroecológicas y ecoturísticas. Otro capítulo para consolidar y expandir los municipios libres de minería. Un tercer capítulo sobre cómo afirmar la restricción permanente en la otorgación de derechos mineros en aquellos municipios y territorios indígenas que se han declarado libres de minería. Un cuarto capítulo que plantea cómo realizar nuevas acciones judiciales para garantizar los derechos de los pueblos y los derechos de la madre tierra. Un quinto bloque que busca reponer y promover la aprobación de la Ley Nacional de Municipios y Territorios Agroecológicos y Ecoturísticos Libres de Minería. Un sexto bloque, donde hay, yo diría, la mayor cantidad de propuestas, que habla sobre todo de la vigilancia y control social contra los avasallamientos mineros en los municipios y en los territorios indígenas. Un séptimo bloque que ha traído el tema de la justicia indígena originaria campesina, cómo ésta se la aplica y se la implementa para garantizar el derecho a autodeterminación de los territorios indígenas. Un octavo bloque muy novedoso que salió en el evento, que es de cómo se reestructura de manera integral la ley minera para que se respeten los derechos de la madre tierra, los derechos de los pueblos indígenas, la agroecología y el ecoturismo. Es decir, el tema de la ley minera no es un tema que debe ser discutido solo entre actores mineros, sino que tienen que incorporar la perspectiva de actores agroecológicos, indígenas y sobre todo de la madre tierra. Un noveno capítulo de comunicación, educación y formación en torno a soluciones reales como la agroecología y el ecoturismo. Y un último capítulo de fortalecimiento del movimiento, de la organización, de la coordinación y de la construcción de nuevas alianzas con consumidores urbanos, con sectores académicos y también con otros movimientos similares que están luchando contra la minería en Latinoamérica y a nivel mundial. Esta expresión de diferentes propuestas es el fruto de un debate largo, pero también de un trabajo de varios años desde distintos espacios, desde distintas organizaciones, desde distintos frentes, que van viendo y materializando en estas pequeñas palabras, ¿no? Las alternativas, las soluciones, las propuestas concretas para avanzar, ¿no? Para sobrepasar ciertas contradicciones. Quisiera que nos podamos concentrar
en un par, y si nos da el tiempo quizás en un poco más, pero particularmente quisiera que conversemos sobre el tema de la restricción permanente de la otorgación de derechos mineros en estos territorios y municipios libres de minería. ¿Qué dicen las propuestas, Pablo, en cuanto a este punto? Bueno, como tú dices, las propuestas lo que hacen es profundizar los avances ya logrados, porque ya hay dos sentencias constitucionales que establecen la restricción y ahora lo que se pide es que ésta sea de forma permanente y definitiva. Pero también se pide que no solamente se cumpla con estas sentencias que plantean la restricción en los municipios de Palos Blancos y Alto Beni, sino que se proceda a emitir resoluciones administrativas por parte de la JAM que rechacen la otorgación de derechos mineros en esos municipios y también en aquellos territorios indígenas que cuentan con restricciones, como es el caso del Pilón Lajas, que según comunicación oficial de la JAM está restringido para actividad minera porque es un área protegida. Y sin embargo, en esta área protegida se permitieron casi una decena de trámites mineros, se permitió que se inicien y estuvieran en curso una decena de trámites mineros cuando nunca se debió haber aceptado ninguno de ellos. Es algo fundamental entender el tema de la restricción, ¿verdad? Porque aquí la restricción, ¿de dónde viene? Viene no solo de la declaración del municipio, viene de otros instrumentos, ¿verdad? ¿Cuáles son los instrumentos que han permitido pensar en las restricciones? Cuando estamos hablando de restricción, estamos hablando de ciertas cuadrículas. O sea, todo el país está cuadriculado, ¿no? Para la actividad minera. Todo el país es susceptible de ser entregado a excepción de ciertos lugares específicos que son detallados en la ley 535, como por ejemplo un cementerio. Un cementerio no debería poder haber minería en un cementerio, es una locura, ¿no? Pero todas estas restricciones no vienen de la ley, ¿no? Vienen de otro tipo de acciones. ¿Cuáles son estas acciones, Pablo? Efectivamente, ¿no? O sea, la ley minera establece ciertas restricciones. No se puede entregar cualquier parte del territorio boliviano a actividades mineras. El caso que planteas es claro, el de los cementerios, por ejemplo. Pero gracias a un fallo judicial del año 2023 del juez de Palos Blancos, él estableció de que también es necesario garantizar la restricción para los municipios que se habían declarado agroecológicos y que para preservar esa vocación agroecológica tenían que restringir la actividad minera. Y este fallo del juez de Palos Blancos del año 2023 fue refrendado por una sentencia del Tribunal Constitucional y entonces se vuelve ya una norma de cumplimiento obligatorio para la JAM, para la Asamblea Legislativa, para el gobierno, y ahora lo que corresponde es que esta restricción sea ya de forma definitiva y permanente. Esto quiere decir que es una restricción sobre aquellos potenciales derechos mineros a ser otorgados. Es decir, quien hizo la solicitud en esto y que no es legal porque no cuenta con un contrato aprobado por la Asamblea, en el fondo su trámite no dará curso. ¿Correcto? Así es. Lo que establece la restricción es que cualquier trámite, cualquier solicitud que hay de otorgación de un derecho minero queda suspendida y que ahora esa suspensión será permanente y definitiva. Existen algunas motas ahí que son los pocos trámites que sí concluyeron antes de esta restricción. Hay uno en el caso de Palos Blancos y hay otro que existe en otro de los territorios indígenas, pero en general todos los trámites que suman más de unos 80 solicitudes quedan suspendidos. Eso quiere decir que ya no se otorga legalmente derechos ahí, pero esto no resuelve el tema de la minería ilegal todavía. Justamente sobre el tema de la minería ilegal, mencionabas en el quinto punto de las 50 propuestas, o sea, en el quinto gran capítulo de las 50 propuestas, el tema de la vigilancia y el control social contra los avasallamientos mineros.
Es decir, ¿qué se va a hacer frente a la minería? ¿Qué se puede hacer frente a la minería ilegal? Ya la legalidad, la puedes limpiar del mapa, la puedes sacar, puedes detener los trámites, eso va a controlar, ¿no? Es como que a la gran herida le pusiste un torniquete, ¿no? Pero, ¿qué haces con todos estos otros actores ilegales que empiezan a proliferar a lo largo de los ríos? Bueno, hay varias propuestas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, crear a nivel municipal un sistema de guardianes de los ríos, que los secretarios de Agricultura y Medio Ambiente se conviertan también en parte de estas brigadas que guardan los ríos. Establecer un sistema que permita monitorear cada vez que se importa una maquinaria, si se está utilizando en actividades ilegales, poder hacer un control satelital de dónde está la minería ilegal incursionando, eh, establecer mecanismos de información que sean ágiles para ver cuál es el estado de situación de dónde se está queriendo mover la minería ilegal y cómo frenarla de manera oportuna. Eh, entonces hay un conjunto de estas acciones para lograr garantizar este objetivo. Bueno, Pablo, en breve regresamos, nos vamos a un corte en Verdades Ocultas y al regresar continuamos hablando de las propuestas que han salido del segundo encuentro de municipios y territorios indígenas libres de minería. Estamos junto a Pablo Solón conversando un poco sobre las propuestas que han emergido del segundo encuentro de municipios y territorios indígenas libres de minería. Pablo, hablábamos sobre cuáles eran las estrategias de vigilancia y control como estrategias muy concretas, es decir, es lógico, ¿no? Parecería lógico. Si uno quiere controlar la contaminación en el río, la actividad minera, uno tiene que tener drones, tiene que tener una lancha, tiene que tener el presupuesto, como decía el ingeniero Juan Soto, ¿no? Si uno no tiene una cierta cantidad de recursos económicos, de recursos materiales, de equipamiento, pues es muy complicado poder avanzar en la lucha contra la minería ilegal. El resto es una lucha, el resto, o sea, la minería legal, el luchar contra la minería legal, ¿no? O las restricciones, que es lo que se plantea, ¿no? En el fondo es algo que se plantea desde una perspectiva de sí, vamos a frenar la otorgación de derechos. Pero esta otra lucha es muy concreta. Y ahora quisiera que pasemos, no solo para terminar de recordar este tema del control y vigilancia, pero sobre el tema más productivo. Porque aquí lo que está en juego es la comida que le llega al plato de muchos productores agroecológicos, de muchos productores de cacao. Ese chocolate, el ceibo, que tenemos a veces la suerte de probar, ¿no? Es un chocolate que tiene ciertas propiedades. Cuéntanos un poco más, por favor, Pablo. Eh, sí, sobre lo primero que dijiste, yo quisiera resaltar una propuesta que se hizo, fue que cuando se incauta maquinaria, se incauta diésel en una de las inspecciones, 5.000 litros de diésel. ¿Qué debe pasar con esta maquinaria, con estos insumos? Deben ir hacia los municipios y a los territorios indígenas para fortalecer sus actividades de vigilancia y control social. Y esto se lo está proponiendo. En términos de la agroecología, eh, bueno, por un lado se está promoviendo de que esta experiencia sea más replicada, hayan procesos formativos a diferentes niveles. Em, Se conoce muy poco en los medios de comunicación. Generalmente hablamos mucho de la agroindustria, pero muy poco de la agroforestería o qué es un sistema agroforestal. Entonces, es fundamental promover esto y promoverlo de forma práctica, concreta. Y este ha sido uno de los principales mensajes que ha salido. Se ha planteado que haya un viceministerio de agroecología, que realmente haya un apoyo por parte de las autoridades a estas actividades, que la famosa Estrategia Nacional de Agroecología pues no se quede en un papel, sino que realmente baje a tierra en reglamentos, en políticas a nivel municipal, a nivel
regional, a nivel de las comunidades, para que esta experiencia pues se vaya desarrollando y se vaya multiplicando. Es fundamental comprender cuando uno ve estas parcelas, cuando uno va a ver estos espacios. Uno, por ejemplo, puede pensar en un campo de soya, en un campo de quinoa, en un monocultivo de naranja. Pero cuando uno va a ver estas parcelas agroforestales, agroecológicas, ¿no? Uno ve una diversidad de elementos. Uno ve una diversidad de plantas que están conviviendo todo el tiempo para justamente llevarnos el chocolate hasta la tiendita o traernos el plátano al mercado. Y mucho más con las naranjas, por ejemplo. Actualmente existe una fuerte crisis en cuanto a la producción de naranjas en Palos Blancos. Está azotando un honguillo que ha empezado a dañar mucha de la producción de naranjas que antes era muy fuerte. Y los productores de naranjas se están empezando a preguntar, ¿y si quizás tenemos que hacer algo distinto al monocultivo? ¿Y si quizás tenemos que aprovechar de la diversidad que nos ha enseñado el cacao con los sistemas agroforestales, pero hacer lo mismo con la naranja? Quizás tenemos que empezar a entender que es en la diversidad que la naranja va a empezar a sanar y a controlar estas enfermedades que se han vuelto crónicas para muchos productores que están sufriendo de pérdidas de producción debido a esta plaga, ¿no? Es sobre este camino de la diversidad que creo que es uno de los mensajes principales del encuentro. Es la idea de que estas distintas luchas, desde territorios indígenas, desde municipios, desde comunidades, desde municipios que están del otro lado del país, porque asistió, por ejemplo, el municipio de Viacha, el municipio de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, ¿no? Se hizo la invitación para compañeros de Río Chico, ¿no? Es interesante ver que estas diferentes actividades diversas están empezando a desarrollarse en distintos lugares. Y darle continuidad es pues parte de lo que ha sido la esencia de este encuentro. Es cómo se construyen las propuestas y se permite pensar, imaginar una Bolivia en la que desde distintos territorios pues se puedan encontrar soluciones reales, soluciones concretas, mecanismos de control, mecanismos de vigilancia, mecanismos de restricción, para pensar en, más allá del oro, tenemos otras oportunidades que se dan en la diversidad, en una diversidad que nos puede ayudar a resolver problemas como esta enfermedad de la naranja. Efectivamente, yo creo que el gran mensaje es apostar por la diversidad. Hemos sido un país no solo extractivista, sino monoextractivista, dependiente de la plata, dependiente del estaño, del gas, y todo ciclo extractivista empieza, crece y se acaba. Y nos deja una desolación como la que vemos en el caso del Cerro Rico de Potosí, que se está viniendo abajo. Lo mismo va a ocurrir con la soya. Lo mismo va a ocurrir con los monocultivos de la gran agroindustria. ¿Por qué? Porque van en contra de la lógica de los ciclos vitales de la naturaleza y de los bosques. De ahí la importancia de promover esta actividad agroecológica. Y esta actividad agroecológica no es solo para quienes se dedican a la agricultura. Lo que nos plantea el encuentro es que, por ejemplo, si hay una ley minera, si se reforma y se propone la reforma, la reestructuración total de la ley minera, se tiene que hacerla pensando en cómo la ley minera no va a afectar experiencias, iniciativas agroecológicas y ecoturísticas. O sea, tenemos que hacer leyes que no sean sectoriales pensando solamente en el actor que está interesado, en este caso el minero, sino que se piense en la diversidad, en todo el territorio donde se va a dar esa actividad minera. No estamos en contra de la actividad minera, pero no puede darse en todo lugar, y allí donde se da tiene que tomar en cuenta a la multiplicidad de actores. Ahora quisiera, para que vayamos cerrando el programa, Pablo, que podamos escuchar a Francisco Reinaga. Él es el secretario de Relaciones de la Federación Departamental de Comunidades Interculturales Originarias de La Paz. Queremos siempre disponer
en nuestra mesa, en nuestra cocina, ese alimento sano, puro, ecológico. No queremos un alimento contaminado, queremos un alimento sano. Y gracias a eso, hoy en el día, la zona de Alto Beni es conocido a nivel nacional e internacional por producir productos sanos. Qué lindo probar un chocolate sano, como probar una papaya, un plátano, una naranja sano, fuera de contaminación. Esta es la zona más amenazada. Los dos municipios, pero han trabajado bastante, tienen leyes y hay que defenderlos. Hoy empezamos con una nueva gestión de gobierno. Tenemos que llegar a hacerles entender que hay que defender lo que es el producto bueno, un producto sano, ecológico. Es fundamental lo que nos acaba de decir don Francisco Reinaga, de la Federación Departamental de Comunidades Interculturales Originarias de La Paz, porque evidentemente estamos entrando en un nuevo periodo y esta energía, este trabajo, este proceso que se viene realizando con los municipios, con los territorios, no puede quedarse en el limbo, no puede quedarse perdido. Estas luchas que han logrado traducirse en mecanismos concretos para protocolos de control, vigilancia o en restricciones concretas, tienen que avanzar. El punto 50 de las propuestas plantea enviar una carta al presidente electo Rodrigo Paz y al vicepresidente electo Edman Lara, con miras a cómo dar la continuidad. Es con ese mensaje final que quisiera cerrar, agradecer a Radio Herbol una vez más por la cabina y empezar a pensar cómo nuestros procesos, desde los distintos lugares, desde los barrios, desde los municipios, desde los sindicatos, pueden avanzar hacia un proceso de incidencia, hacia un diálogo más claro con un gobierno que todavía no nos ha dado absolutamente todas las señales que quisiéramos escuchar. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad